Carlos, ¿tienes intriga por lo que pasará en este nuevo episodio? No me gustan las calanetas, los cables los prefiero por dentro de la pared. ¿Qué coño? Madre mía. Empezó fiambrera. Fiambrere. Fiambre. Fiam. Tupperware. ¡Boom! 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 Pues bueno, bienvenidos al segundo capítulo de la entrevista con José Mari. Sí. Básicamente, así que esto es una pequeña entrevista que estamos hablando para que si no habéis escuchado el primero, es que esto es como la segunda parte, tenéis que ir a la primera. Es más, esto se va a llamar segunda parte. Segunda parte. El mismo título, segunda parte. Básicamente, con lo cual, iros a la primera si no, y si ya habéis escuchado la primera parte, pues nada, aquí entrará un fade de música, y poco a poco, la segunda parte. ¡Hasta luego! Otro tema que te quería preguntar también es el tema... A mí eso sí que me parece súper retrógrado de la iglesia. Creo que es lo que me parece más sin sentido y más tonto de la iglesia, que es el hecho del celibato. El hecho de que no podáis tener pareja, de que ya no es por el hecho de tener sexo o no tener sexo, no podáis tener una pareja, no podáis, no lo sé, tener ese afecto que lo puedes tener de otra forma igual, sí, pero no sé, eso a mí me parece que es algo que ni viene ni va, sinceramente, con la fe. Y tengo entendido, esto sí que no lo sé, esto es algo que escuché hace años, no sé si es cierto o no, que todo el tema del celibato viene porque hace siglos, cuando teníais pareja y teníais hijos, vuestro dinero pasaba a los hijos en lugar de quedarse en la iglesia. Que es otra creencia, creo, popular, que no es cierta, creo. No lo sé. No te voy a preguntar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el hecho del celibato, pero ¿no te parece que es un poco retrógrado? No, vamos a ver. Yo creo en estos momentos, mirar, el celibato es una opción que uno toma, es decir, si quieres ser sacerdote tienes que ser célibe. Eso ha sido en los últimos siglos. Al principio efectivamente no era necesario, pero fíjate que en el origen Jesús eso es un dato histórico, ¿no? Jesús renunció a tener una familia, a tener unos hijos, porque lo que tenía que hacer era incompatible con una responsabilidad familiar, ¿no? Y luego a los discípulos, en el fondo, casi todos los discípulos de Jesús tuvieron que abandonar su familia para dedicarse a lo que Jesús les había pedido, ¿no? Que era llevar la noticia de la liberación a las personas, recorrerse los pueblos, las ciudades, las aldeas, llevando esa noticia, ¿no? Entonces, en la actualidad yo creo que la Iglesia poco a poco va a descubrir cómo abrir el celibato a que sea opcional. Que igual que también creo que en un futuro la Iglesia abrirá el sacerdocio a las mujeres y a la democracia interna, porque la Iglesia, fijaos, en la Iglesia es como si andáramos buscando, damos la impresión de tener las cosas seguras y para siempre. Mira, seguro y para siempre no hay nada. En esta vida todo lo vamos buscando y consiguiendo poquito a poco, y la Iglesia es la historia de hombres y mujeres buscadores, más que gente que lo tiene todo, son gente que busca. Y yo creo que la Iglesia irá encontrando caminos para compaginar sacerdotes célibes, porque serán siempre necesarios. Es decir, gente que se dedique solo y exclusivamente a lo que desea, ¿no? A atender a la gente, a compromisos serios, porque no es ahora te ayudo Hay compromisos que necesitan mucha dedicación. Pero hoy en día, con la cantidad de gente que somos y la cantidad de gente de sacerdotes que hay, ¿no sería más simple que en lugar de tener que dedicarle las 24 horas del día le pudieses dedicar solo 12 y luego viniese alguien a reemplazarte y te ayudase y no tuvieses tú también que soportar toda esa carga? Porque al final también es una carga tener que ayudar aquí, es que allí. no es eso un poquito. Es decir, cuando tú en tu vida has encontrado el sentido de tu vida, ¿no? Lo que quieres hacer, a qué te quieres dedicar. Entonces,
Eso es lo fundamental. Y entonces ahí hay cosas, siempre tienes que renunciar a algo, ¿me entiendes? Sí. Entonces lo que tienes es que calibrar cuáles son tus fuerzas, tus debilidades y tus oportunidades y saber, oye, voy a decidir esto, voy a encontrarme con esto y tengo que dejar otras cosas, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, tú ahora me plantearías, si yo me hubiera casado entonces o me casaría ahora, si la Iglesia lo permitiese, te digo absolutamente con toda sinceridad, no lo haría. Yo estoy feliz como estoy, mi tiempo lo dedico a lo que creo que tengo que dedicar, y si yo tuviera una familia, creo que con la familia podría ser creyente, ¿me entiendes? Pero el servicio que hago a las personas no lo podría hacer sin duda ninguna. No Y podías tener- tampoco quiero que nadie me sustituya. Es que no se trata de trabajar más o trabajar menos, ¿me entiendes? Eso es tu vida, es tu manera de vivir. Y yo creo que son muchos sacerdotes que su vida es absolutamente plena, sus afectos y su afectividad, incluso la sexualidad, están integradas perfectamente y no hay ningún problema. Otra cosa es cuando efectivamente hay sacerdotes que casados, por ejemplo, serían más felices y harían las cosas mejor Claro. como las hacen, ¿no? Pero claro, cada uno personalmente tiene que decidir. Y la Iglesia como institución, yo creo que no tardaremos mucho tiempo en que abriré la posibilidad a sacerdotes casados, sin duda ninguna. Una pregunta a esto. Claro, la Iglesia protestante sí que acepta esto. O sea, ¿sabes? O sea, te pregunto, si sabes la experiencia que ha tenido la Iglesia protestante en cuanto a esto, si crees que es positiva o no, o Vamos a ver, es que claro, eso depende. es muy diferente. No, sí, es diferente en ese sentido, pero fíjate, el peligro que tiene sacerdotes casados, ¿no? Es reducir el servicio a lo pastoral, es decir, a celebrar misa, a celebrar los sacramentos, enseñar a la gente, es decir, un sacerdocio muy en función de las prácticas religiosas, ¿no? Yo no entiendo así el sacerdocio. Claro. El sacerdocio para mí es algo existencial, es global, forma parte de la existencia de la persona, del ser profundo de la persona. Eso es igual que cuando hay gente casada, ¿no? Casada que, pues bueno, en las parejas tampoco hay que idealizar las cosas. Hay muchísima gente que después de un compromiso también se lo deja porque no funciona, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un compromiso y lo lleva hasta el final, también comporta muchas veces muchas renuncias, sin duda ninguna. Fíjate, el amor, desde el punto de vista con el Evangelio en la mano y como yo lo experimento, consiste más en dar que en recibir. Ese es un mensaje que en nuestra sociedad es muy difícil de entender, pero amar es dar, no es recibir. El que ama, ama. Y luego no importa cómo responda a la persona amada o la persona a la que tú te has entregado. Tú lo haces porque amas y lo haces convencido. Y eso comporta muchas veces descentrarte de tu propio yo, del individualismo y buscar una integración más global, ser uno en todo, ¿no? Es diferente eso. No sé si me enrollo mucho, pero... No, para nada. Yo creo que tenéis eso, me parece realmente entender que hay cosas en la vida que merece la pena dedicarles todo, ¿no? Sí. Que la otra mirada es una mirada más utilitista, quizás. Sí, muy bien. Más de practicar, de hacer cosas, pero se trata de ser, no de hacer. Bueno, por aquí, por Twitter, pusimos que íbamos a entrevistar a un sacerdote y que qué te preguntarían. Aparte de muchas preguntas chorras, porque Esas la todas. gente es así, por ejemplo. Te la enseño, no la voy ni a leer. Hay un... Esta, por ejemplo. No la voy ni a leer. Bueno, la veo sin gafas. Ah, te la enseño, es que no pienso ni leerla. La de abajo. Bueno, eso es una pregunta así, sin ninguna trascendencia. La de arriba es un tema que sí quería tratar. La verdad es que lo iba a pasar un poco de puntillas. Y preguntan qué piensa la Iglesia Católica de los casos que están saliendo a la luz, últimamente muchísimos, de pederastia. Porque ha habido veces, por noticias, esto ya no sé si es cierto o no, los medios manipulan muchísimo también lo que dicen y cómo lo dicen. Si
si de verdad los ha defendido como los ha defendido o no los ha defendido, porque por lo que dicen los medios muchas veces ha dado algún caso en el que ha habido denuncia y no han apartado automáticamente al sacerdote, que creo que es lo que se tendría que hacer hasta que se demostrase si es cierto o no es cierto, y si se demuestra que no es cierto, obviamente no ha pasado nada. Bueno, ¿qué piensa un poco la Iglesia? ¿O cómo lo vivís vosotros desde dentro? Porque desde fuera yo creo que es algo que le está haciendo muchísimo daño a la Iglesia. Me parece normal que le esté haciendo daño, pero tampoco son todos, obviamente. Bueno, ese es un tema muy actual que no podemos eludir. Me lo esperaba esa pregunta y creo que tenemos la oportunidad de... Yo voy a comunicaros lo que yo pienso, tampoco es que sea la verdad del todo, pero en principio, fijaos, yo creo que la pederastia es una psicopatología compartida. Es decir, ahí tenemos personas enfermas más o menos, no quiere decir que no sean conscientes de lo que hacen, ¿no? Pero es una patología sin duda ninguna, que son capaces de cometer brutales atentados contra la dignidad de los niños, violaciones, abusos inimaginables, ¿no? Digo compartida porque eso se da en la sociedad, se da incluso en el seno de la familia, ¿no? Y luego, dentro de la Iglesia ha sido también compartida, sobre todo este último siglo, ¿no? Compartida por aquellos que, conociéndolo, no lo han denunciado, ¿no? Exacto, Entonces, quería yo un poco explicaros, mirad, hasta el siglo XX, la ley de la Iglesia contra la pederastia era durísima. Es decir, en algunos casos hasta se incluía la pena de muerte. Y la excomunión, por supuesto, expulsarles de la Iglesia, y también la entrega a la justicia civil. Eso es lo que estaba vigente. Y luego, lamentablemente, en el siglo XX se cambia la estrategia. Yo no creo que fuera por mala voluntad, ¿no? Pero se cambia la estrategia y empieza a querer resolverse el problema desde dentro, a silenciarlo hacia afuera y quererlo resolver desde dentro. Y entonces, pues incluso las orientaciones van a que no se puede hablar, que si hablas el que se separa de la Iglesia eres tú, porque se hace daño a la Iglesia. Ahí ha habido, yo creo, que ha habido una interpretación errónea, terrible, que ha llevado a esta epidemia que estamos viviendo ahora. Porque la verdad es que los medios pueden manipular y lo que quieras, pero la realidad es que ha habido una epidemia dentro de la Iglesia que hay que erradicar, ¿eh? Y entonces, a partir de los últimos 10, 15 años, ha vuelto a cambiar la normativa. Ya el Papa Benedicto XVI, que para mí ha sido un Papa excelente, y va a pasar a la historia como un Papa importante por un hecho, y es que renunció a ser Papa, porque por su edad se encontró con dificultades enormes que él no podía hacer frente. Y fue un tío honesto que renunció al papado para poner sobre la mesa graves problemas que tenía la Iglesia y que tenía que resolver a alguien con una capacidad mayor que la que él tenía por la edad, ¿no? Y entonces, a partir de ahí han cambiado las cosas. Benedicto XVI ya mandó algunas circulares a los obispos donde lamentable el que ellos habían contribuido a esconder la realidad, que no habían puesto a los sacerdotes en manos de la justicia y que eso no hacía bien a la Iglesia, que era al revés, ¿no? El Papa Francisco está demostrando muchísima seriedad en ese tema, aunque efectivamente ha cometido algún error, por ejemplo, en su visita a Chile. El Papa fue a Chile y le engañaron. Y ahí se encontró con un señor acusado de pederastia, que a él le hicieron creer que era todo mentira, que eran calumnias contra este obispo, ¿no? Y entonces el Papa apareció en las fotografías a su lado y le defendió. Mira, no pasó una semana que el Papa en Roma destituyó a todos los obispos chilenos. Toda la conferencia episcopal fue destituida por ese error. Unos lo habrían hecho con buena voluntad, otros a sabiendas, y entonces los destituyó. Y ha iniciado todo un proceso de reconstruir la Iglesia chilena porque había gravísimos casos de pederastia. Y está invitando a la gente, a los obispos, ¿no?, a tener un encuentro con todas las conferencias episcopales para marcar esas líneas. Volver a reconocer la pederastia como un crimen
como un delito que hay que denunciar a las autoridades civiles, como cualquier otro, si lo descubres en un profesor o en un entrenador. Exacto. A ver, que no es algo exclusivo de la Iglesia, lo que pasa y es que luego la Iglesia... dentro de la Iglesia apartar totalmente a la persona que haya podido tener ese problema, que no quiere decir que a esa persona no haya que tratarla como persona y con dignidad, pero ha cometido ese error, no puede continuar siendo sacerdote ni religioso, ¿me entiendes? Y después, pues ir regenerando y teniendo cuidado de no incorporar en la Iglesia gente perturbada o gente con problemas psicológicos importantes y afectivos sin resolver. Yo creo que hay que tener en cuenta un poco todo ese proceso, ¿eh? Lamentablemente estamos viviendo las consecuencias de una orientación errónea en el siglo XX. Mira, eso no, por lo menos a mí me has abierto los ojos, porque yo no sabía que hasta el siglo XX se penaba de esa forma, que luego empezaron a ser más indulgentes en el sentido de el que derecho canónico era de las leyes más duras contra los actos en los que era más duro, era contra la pederastia. Vale, por aquí me han hecho chistes. Mira, por aquí me pregunta Víctor, nosotros antes teníamos un programa, en el programa tratábamos siempre cosas de ciencia ficción. Y Víctor tiene un programa de ciencia ficción, se llama Si me dices freak lo veo todo, de aquí de también Radio Spaichove, y me pregunta si te gustan las películas y novelas de fantasía y ciencia ficción. Pues no mucho, mira. Os voy a sorprender porque a mí me gustan sobre todo las películas donde hay gente mala. Pues todos estos thrillers un poco psicológicos de criminales y por ejemplo Seven es una de las películas que más me ha gustado, de las que he visto. Es un peliculón. Sí, es un peliculón. Sí. Por aquí me dicen de broma por aquí, ¿cuántas hostias es capaz de repartir a la hora? Bueno, en el lenguaje popular no suelo repartir muchas hostias, soy más bien pacífico, tranquilo, aunque cuando me enfado más bien tengo palabras, ¿no?, difíciles y duras que me gustaría también a veces corregir. Y bueno, luego la comunión, que es la hostia consagrada, ¿no?, pues ya me gustaría repartir más, porque estoy convencido de que se trata de algo hermoso, bueno, que puede ayudarnos, pero hay que liberar de prácticas pseudo religiosas y de rituales que no nos ayudan. Sí. Y luego ya la pregunta que me hace más en serio es, en un mundo como el actual, que esto también lo tenía yo preparado para... Gracias por hacerme la faena, chicos, desde internet. JM también, de Si me dices freak, me pregunta, o sea, te pregunto a ti, que en un mundo como el actual, en el que todos estamos conectados a internet, si la gente sigue pidiendo consejo a un párroco. Sí, mira, eso también os sorprendería, pero los sacerdotes, afortunadamente, es verdad que el sacramento de la confesión, eso de ir a confesarse, eso ha perdido fuerza y práctica, ¿no? Tampoco es muy importante, porque lo que importa realmente es que los sacerdotes seguimos siendo gente de confianza para muchas personas. Yo te puedo asegurar que ejerzo muchas veces de eso, de oyente, de coach. Intento ayudar a la gente que con confianza me cuenta sus cosas, y sí, tenemos bastante, ¿no?, de escuchar a gente que tiene problemas en la familia, con la pareja, cualquier tipo de problema, gente que se siente sola, abandonada, sin fuerzas para seguir adelante. Seguimos teniendo en ese sentido bastante trabajo. Es una forma más humana de hacer las cosas, menos envuelta en el ritualismo, pero sigue estando presente. También, por ejemplo, el sentimiento de culpa. Hay gente que comete errores y luego no sabe liberarse de ellos y se siente mal, y hay que ayudarle a saber reconocer las debilidades y seguir adelante, ¿no? Luego, entrando un poco en el tema de Internet, para las generaciones como la de Fernando y la mía, gente de entre 20 y 30 años, bueno, y ya gente más joven, el hecho de dar una misa por internet o dar el sermón por internet o incluso poder conectar con el párroco por internet y hacerle esas consultas, esos ires y venires que puedes tener, que quieres hablar con él, incluso hablarlos no por WhatsApp, pero sí que hubiese alguna página o algo así donde pudieses hablar con un párroco, eso se lleva
a cabo? Sí, sí. ¿Existe o...? Sí, hay muchos sacerdotes, muchos más religiosos, ¿no?, que hacen un trabajo enorme a través de la red de difundir vídeos explicando las cosas, recibiendo preguntas, consultas, haciendo comentarios de acontecimientos actuales o de la misma palabra de Dios. Hay un montón de páginas religiosas que están muy bien y se mantiene ese contacto a través de Internet. Yo personalmente no es lo que más me atrae, ¿no? Entre otras cosas no me gusta eso, porque a veces veo pues que hay gente que aprovecha el anonimato para insultar, para crear polémica. No me gusta eso. Prefiero el tú a tú, y así el que tiene que decirte algo te lo dice dirá. a la cara. Sí. Y ya está. Vale, pues no sé exactamente... A ver... Que, espera... que la he liado. Vale, bueno, sí, hay una pregunta que no voy a dejar de hacértela. Se la hago a todo el mundo, ya te lo dije. Bueno, José Mari, Te has esperado hasta el final. ¿cuál es tu postura favorita en la cama? Bueno, yo como todo el mundo duermo en la cama, afortunadamente duermo solito en una cama grande, y la postura pues puedo elegir cada noche según como me apetece, me sitúo para descansar. Esa es mi manera. Pues muy bien, yo creo que hemos tratado todo, casi todo lo que te quería preguntar. Sí, básicamente. Bueno, me falta una que sí que me gustaría saberla. Esa es la misma que yo, que también me he quedado con una cosita. Bueno, ¿Cuál es tu pasaje favorito de bueno. los libros santos? Tengo yo puesto. Los libros santos, de la Biblia, de Sí. los testamentos. ¿Cuál es el pasaje que dices tú... a este recurro cuando estoy triste o cuando estoy alegre, o es al que me leo cuando tengo dudas o...? Sí, no, mira, a mí más que el pasaje hay una escena en la Sagrada Escritura que me impresionó desde joven y que cada vez que sale en la liturgia la tenemos que leer, me sigue impresionando, y es la siguiente. Es Jesús, después de haber sido torturado, ha sido despojado de sus vestiduras, desnudo, con la corona de espinas, delante de Pilatos. Pilato representaba entonces a la persona más poderosa del mundo en el que se estaban sucediendo esos acontecimientos. Un rey todopoderoso en su trono, con el cetro de oro, la corona de oro. Y delante de Pilatos, Jesús despojado de todo. Y esa escena, fíjate lo que ocurre. Pilato, el todopoderoso, siente dudas, y Jesús se mantiene en pie con dignidad y dice: yo estoy aquí y tú me puedes quitar la vida, pero yo sigo aquí, en pie. Fijaos, esa escena es impresionante, y yo creo que a mí me indica un poco cuál es la misión de la Iglesia, ¿me entiendes? La misión de ser libres como Jesús, mantenerse en pie con dignidad delante de cualquier circunstancia, no tener miedo, y menos a los poderosos. Los poderosos solo nos pueden quitar la vida. Y eso os lo digo también a los jóvenes. Los poderosos solo os pueden quitar, pues eso, el sueldo, el trabajo, pero la dignidad, las ganas de vivir, el sentido de la vida, eso se gestiona en el interior, y es lo que nos hace personas. Lo de fuera, aparentemente, pues eso, ahí teníamos un Jesús hecho un destrozado absolutamente, pero más fuerte que Pilatos, sin duda ninguna. Vale. Genial, no, me ha gustado el pasaje, me ha gustado, y además porque me recuerda a una película y a una frase que dice William Wallace, que pueden quitarnos la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. Exacto. Me recuerda a eso. Yo creo que con esto podemos ya cerrar el podcast. Como vea, yo como iba a esperar a que le dijeras lo que querías preguntar. No, pues, bueno, es que también era simplemente el papel de la mujer en la iglesia, también lo hemos pasado un poco por encima, que quizás en el futuro aquello mejoraría, pero simplemente preguntarte por eso, por cómo ves el papel de la mujer en la iglesia, o cómo crees que podría mejorar. Pues mira, yo me apuntaría un poco al feminismo, es decir, el futuro de la sociedad está en manos de las mujeres, y en la iglesia también. Y además, fíjate, en la iglesia tenemos que en los orígenes eso fue así. Vosotros, si leyerais las escrituras con un poco de detenimiento, veríais lo siguiente. Cuando empieza toda la historia, no empieza con los varones, empieza con María de Nazaret, que es una mujer, una joven campesina, sin ninguna fuerza,
Una joven campesina cuestionada por su pareja, por el mismo José, que llega a desconfiar de ella. Y fijaos, esa joven da origen a la liberación que viene con Jesucristo. Y si os dais cuenta, si lo leyéramos con detenimiento, no es solo ella. Después salta, por ejemplo, a Isabel, una anciana. María se fue a refugiarse a casa de Isabel, a escuchar a una generación con experiencia, pero se fue a escuchar a otra mujer. Y fijaos, ahí ocurre una cosa curiosa. Isabel, que es la madre de Juan el Bautista, le pone el nombre a Juan el Bautista. Eso en aquella época era inimaginable. El nombre lo ponía el padre. Pues ahí aparece Zacarías, que se queda mudo, y es Isabel la que dice, se va a llamar Juan. Y fijaos que es muy importante. La Sagrada Escritura empieza desde abajo, con los más pequeños, con los más vulnerables, con los que han sido más oprimidos. Y en ese sentido la histeria ha oprimido a la mujer, la ha tenido absolutamente marginada. Pues volver al Evangelio nos vincula a todo este movimiento actual donde la mujer tiene que empoderarse, hacerse protagonista de la historia. Efectivamente tiene que ser equilibrando las cosas. No vamos a pasar ahora al otro extremo. No, claro, Por lo tanto, pero sí que es verdad que estoy absolutamente convencido de que el futuro en la Iglesia, la mujer va a tener papeles de responsabilidad, cargos de responsabilidad como los hombres. Antes o después, esperemos que antes, y así lo podremos disfrutar nosotros también. Muy bien. Pues bueno, yo creo que sí que de verdad hemos acabado con el programa de hoy. Sí, este ha sido más largo, no sé si lo subiremos en 1 o en 2. Ya, eso lo decidiremos. Demasiado, ¿no? Lo decidiremos. No, ¿Qué no, era? no te preocupes. ¿Qué hora se nos Son ha las hecho? 5. Son las 5 de la tarde, pero no te preocupes. Ya estamos ahí. Muchísimas gracias por venir y por querer venir, porque nos hacía mucha ilusión, la verdad. Sí. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a vosotros por eso, por fijaros en un cura, que no es lo más moderno en estos momentos. No, pero mira, es lo que comentábamos antes de No, pero- empezar. Al final siempre queremos traer a la gente que traiga cosas que decir. Sí. Y ha sido súper interesante, de verdad. Sí, la Así verdad es que espero que, oyente que has llegado hasta el final, espero que te haya gustado, porque a mí personalmente me ha gustado mucho. Sí. Sí, no. Yo he estado muy a gusto. Me lo he pasado muy bien, la verdad. Y bueno, nos has dado algunas opiniones de cosas que me imagino que a la gente les interesará y les gustarán. Esperemos, muy bien. Así que nada, chicos. Y poco más, hasta el próximo capítulo. La Esta ha semana que sido La Fiambrera. Ha sido de ahí está. Y bueno, hasta luego. Venga. Adiós. Yes, definitely yes, right. Yes, definitely yes, right.